Saludos. Hacemos un breve comentario hoy sobre la novela Stoner de John Williams para el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Pelayo Ferrer del Palmar en Murcia. Para este club y para aquel que capture, que descargue este vídeo, que lo vea y que le pueda resultar de interés. Como es de rigor, empezamos por el autor, John Williams, muy básico. John Williams nace en Texas en 1922. Pasamos de largo su adolescencia, su infancia y adolescencia, y bueno, después desempeña varios empleos en periódicos y emisoras de radio antes de acudir en 1942 a la Segunda Guerra Mundial. Después de esta, años después, acude a la Universidad de Denver, se evidencia en 1949, en 1950 obtiene la maestría y se hace profesor en la Universidad de Missouri y en 1954 se doctora. En 1986 se retira a Arkansas, falleciendo el 3 de marzo de 1994. A pesar de que John Williams dice de que la novela no es autobiográfica, a pesar de que el autor comente que es una obra de ficción y que ningún personaje o acontecimiento está basado en la realidad, pues la novela tiene importantes cargas, momentos autobiográficos. Realidad pesimista desde la sobriedad de una escritura limpia que consigue ser tierna y despiadada. Una existencia en la que los momentos felices escasean y los malos acosan y perduran. No se relatan hechos asombrosos ni imposibles. El esfuerzo no siempre tiene recompensa. Las metas no son necesariamente alcanzadas. Sin embargo, algunas veces, pocas, las cosas salen como uno quiere, incluso mejor de lo que uno había planeado. Es un relato de suma desigualdad en cuanto a decepciones y satisfacciones, pero guardando un equilibrio. Tono austero, nada ni nadie destaca, melancolía, pasión por el trabajo bien hecho, respeto por el prójimo, en definitiva un profesor que no deja huella. La prosa marca una distancia con sus personajes, espacio que hay entre quien narra y lo narrado, entre el protagonista y el lector. De estilo clásico y riguroso, sin pretensiones, narra la vida de William Stoner, hijo de granjeros que acude a la universidad para estudiar agricultura y seguir con la tradición familiar. Su vida cambia al tener una revelación en una clase de literatura. Asistimos a dos guerras mundiales, a la Guerra Civil Española y a la vida del protagonista, desde que ingresa a la universidad siendo adolescente hasta su muerte. El libro ciertamente se devora con pasión, como si las desgracias y los pequeños triunfos personales de este profesor universitario fuesen acontecimientos extraordinarios. Frases y verdades que leemos reconociendo y asintiendo. Hay un buen manejo de emociones y sentimientos por parte de manejando un poquito al lector. El momento supremo de la felicidad de Stoner se da en el último tercio del libro, cuando el sufrimiento, la asfixia de los acontecimientos le llevan a un punto crítico sin salida. Es un intervalo de alegría, una ventana abierta a la primavera, el alivio de una presión interior que el propio lector comparte con el personaje. La emoción se desata, el lirismo y la complicidad se convierten en verso. Aunque contada en tercera persona, la narración permite acceder al interior del personaje, situando su centro gravitatorio en él. Conocemos las impresiones de Stone, su percepción de las cosas, pero sospechamos que nos dan un punto de vista un poco sesgado. Solo cuando se nos muestra a su esposa Edith, la narración abandona al protagonista para mostrarnos una información decisiva sobre ella. Podría tratarse de la historia de una injusticia, la de un hombre bueno destruido por dos malas personas, pero reflexionemos. ¿Es esto no es responsable de su drama? ¿Por qué si dos malas personas originan toda su desgracia es tan permisivo? Su carácter resignado, su indolencia ante los sentimientos que conspiran contra su felicidad, pudo divorciarse, litigar, dejarlo todo por amor, pero no lo hizo. Se dejó maltratar y se hundió en su propia vida. Quizá la confinó por propia voluntad a su despacho, a sus libros, a los pasillos universitarios, a las clases y a sus estudios. Consintió todos estos abusos porque seguramente allí donde tuvo la revelación
shakespeariana, pues transformaría su vida y ahí fue donde fue feliz. Excelente prosa, casi clásica, que invita a la relectura constante, al consentimiento casi con la cabeza según vamos leyendo, con un ritmo lánguido y constante, manteniendo la unidad de tono, con una densidad psicológica y emocional importantes. Stoner recibió poca atención durante la vida del autor, sin embargo, a partir del principio del siglo XXI, los años ya 2000, aumentó su popularidad. Stoner, el protagonista, es un ser anónimo que no se considera, que no dejará huella. Lo leemos, lo podemos leer en las primeras páginas de la novela. Carente de grandes sucesos. Tiene una timidez campesina, una inferioridad social, una resignación, torpeza emocional, incapacidad de manifestar sentimientos. Ese es su perfil. Hay que tener en cuenta que en su niñez no recibió muchas muestras de afecto por parte de sus padres. Esto le hace inmune a la ausencia de afectos. Stoner conocerá el verdadero amor con su discípula Catherine, pero de nuevo falla, al no romper con todo y pasar página, iniciar una vida con ella feliz. Por eso pensamos si Stoner es quien determina el curso de su vida y de sus decisiones. Stoner asiste a su propia vida como un espectador desconcertado y confuso. Incluso cuando llora en el entierro de su profesor y amigo Sloan, no sabe por qué está llorando. Se siente perplejo, confuso, pesadumbroso, es estoico y reservado. Y 4 acontecimientos creo que a lo largo del libro son los que marcan su historia. La entrada a la universidad desde un medio rural, enamoramiento con su mujer, con Edith, enemistad con Lomas y el amor con Catherine. Sin una vida digna de narrarse, que decide reemplazar por sus pasiones en la seguridad de un saber profundo, de una reducción, de su insomnio, del cumplimiento de las normas, del acatamiento de la jerarquía, pues Stoner intenta solventar los problemas de su existencia, el matrimonio, la estabilidad económica, la paternidad, un destino sin recompensa ni gratitud. Va caminando de desgracia en desgracia, de fracaso en fracaso. La desdicha persigue a este profesor sin que él lo haya evitado. La literatura y su alumna amante fueron los 2 únicos actos de rebeldía. Stoner es hijo de humildes granjeros que apenas saben mostrar afecto. Al fallecer estos, Stoner pensará que sus vidas se han consumido en un trabajo triste, sin voluntad ni inteligencia, una vida anodina. Destacan como personajes el matrimonio Ford, familiares maternos que alojan a Stoner en su granja mientras éste realiza sus primeros estudios en la universidad, a cambio de una explotación laboral intransigente. Son personas hoscas y poco gentiles. Importantes son para Stoner personaje, para Stoner novela, la relación con sus amigos Master, que muere en Francia en la Primera Guerra Mundial, es su ídolo, su ejemplo a seguir, su ejemplo de libertad. Y Gordon Finch, que es el menos listo de los 3, pero sin embargo el que mejor se adapta al medio y que vuelve indemne de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente en la universidad se hace con puestos confortables. Se casará este último, Finch, con Caroline, quien será muy amiga de Edith, la mujer de Stoner, hasta que se alejan por el carácter de Edith. Su esposa Edith, de la que se enamora en una fiesta organizada por el vicerrector Claremont, pues al poco de casarse, Edith ya le deja muy claro que no hay nada entre ellos y solo una vaga representación del amor cuando ella decide tener un hijo, y una vez alcanzada esta meta no volverán a tener relaciones. Desequilibrada, solo le dará amarguras no solo a él, sino a su hija Grace, que crecerá en un ambiente triste y que se marchará de casa provocando quedarse embarazada, cayendo en el alcoholismo cuando su marido muere en la Segunda Guerra Mundial. El padre de Edith, banquero, les hará un préstamo forzando a Stoner a trabajar muy duro y el crack del 29 se lo lleva por delante a este banquero. Destacan también la tía de Edith, con quien iban a realizar Edith y esta tía
un viaje a Europa y lo interrumpen por la boda. Stoner le promete que viajarán ya casados, pero bueno, el devenir de la vida, de las circunstancias y de la propia personalidad de Edith lo hacen irrealizable. Muy importante para Stoner es el profesor de literatura inglesa, para Stoner, Sloan, el profesor de la literatura inglesa, que es de mediana edad, que logra transmitir una pasión por la literatura a Stoner a través de unos versos de William Shakespeare y que posteriormente le contratará para dar clases. Lomas es un profesor discapacitado, sustituto del fallecido Sloan, y que, a diferencia de este, su relación con Stoner es de firme enemistad, especialmente a raíz de la protección dada por Lomax a un alumno, Walker, también discapacitado, pero que con unas características que le causan repulsa a Stoner, de tal manera que es que además no se merece el aprobado, lo suspende y tanto Lomas como Walker le hacen la vida imposible y por parte de Lomas pues le hace unos horarios, le da unos horarios, unas clases imposibles de realizar, vamos, le hace la vida imposible no solo a nivel profesional, sino incluso a nivel sentimental. Y luego, por último, por supuesto, su amante, la alumna Catherine, con el carácter medroso de Stoner permitirá que Lomas la expulse a esta alumna de la universidad por conducta inapropiada. Es una brillante alumna, enamorada de su profesor, a quien dedicará la tesis que él le dirige y que sirve de excusa para acudir a su apartamento. Stoner relata la vida del hijo de una familia de humildes campesinos que marcha a la universidad para estudiar en la Facultad de Agricultura y aprender y mejorar los cultivos de la granja familiar. Y al que un profesor de literatura, junto con un soneto de Shakespeare, como hemos dicho anteriormente, pues le descubre su inclinación por las letras, acabará siendo profesor de la propia universidad hasta su muerte. Acompañamos al protagonista a lo largo de su vida como hijo, estudiante, como profesor, como padre, como esposo, como amante y como moribundo, en una existencia oscura, dura y estoica, que no impide que en algunos momentos pueda llegar a experimentar algo parecido a la felicidad. Es una historia contada en tercera persona, pero que sin embargo conocemos las impresiones de Stoner con una percepción de las cosas, aunque sospecharíamos que se nos da un punto de vista un tanto sesgado. Nos encontramos con varios escenarios en esta novela. Podemos destacar los cambios que se producen al ir del mundo rural al universitario, con todos sus encontronazos, siendo un adolescente, la vida docente, la familiar, la educativa, las luchas intestinas del mundo y del profesorado universitario, el amor, la amistad, el mundo intelectual, el estoicismo, al final el cáncer y la despedida a la muerte. Para mí, Stoner, por su corte clásico y sencillo, ha sido una de las lecturas con las que más he disfrutado en los últimos meses, quizás los últimos años. Es fácil de leer, en silencio, relajado, meditando. Es una novela, un relato placentero. Su escritura es clara y sencilla, con un cierto halo de tristeza y un lenguaje directo. Cuesta no salir ileso de ella. Además del estoicismo, yo he encontrado elementos existencialistas que me han recordado a Stefan Zweig, a Hermann Hesse, con una dosis de desencanto crítico y humanismo. Trazas socráticas cuando Stoner duda de lo que sabe, no sabe y lo que queda por saber. Esa ironía socrática y magnética, con unas profundas reflexiones en las últimas páginas cuando antes de morir toma un libro entre sus manos. He encontrado algunas trazas del protagonista de Adiós, Mr. Chips y hago una pregunta final, me hago una pregunta final, que por qué esa condena al olvido durante casi medio siglo. Os dejo y ya nos vemos en la próxima charla del próximo libro. Espero que os sea útil a quien quiera llegue a ver este vídeo para lo que necesiten. Os dejo también